mismo para que pudiera entender cómo me siento al predicar. Da mucho nervio. Les invito a estar de pie una vez más, como hacemos de costumbre, para leer la palabra de Dios. Y vamos a leer Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 11. Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 11. Dice así: Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque los llevo en el corazón. Pues tanto en mis prisiones como en la defensa del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos ustedes con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero, en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Dios, de Jesús, para la gloria y alabanza de Dios. Señor, esta mañana estamos ante ti. Leímos tu palabra y oramos que seas tú, Señor, ayudándonos a entender, como decía Gabriel, ayudando a corregir nuestros pensamientos, vivificándonos, transformándonos, santificándonos. Y yo te pido que tú hoy uses mi boca y afines los oídos para nosotros poder escuchar tu voz, para nosotros poder aprender algo nuevo y buscar vivir una vida que te agrada. En nombre de Jesús, amén. Puede sentarse. Durante el día de hoy continuaré predicando acerca de la iglesia de Filipos, iglesia que sufrió gran persecución en sus años de función, iglesia situada en un lugar bien difícil, una colonia romana, con una cultura bien fuerte y arraigada en sus creencias paganas, llena de nacionalismo patriótico. Hoy continuamos leyendo la carta que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia situada allí. Pablo comienza diciendo: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz a ustedes. Recordemos un resumen pequeño, corto, de la última predicación acerca de Filipenses. La gracia de Dios nos permite descansar en su acompañamiento y en sus obras. Acompañamiento fiel y obras que si no fuera por ellas, no pudiéramos estar hoy con Él. El perdón de pecados, nuestra salvación. Razón por la cual recordamos el día de hoy la Santa Cena. Y la paz de Jesús, nuestro Señor, es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que nos permite ser amigos de Dios, que es completa, libre de temor. Pablo bendice a la iglesia de Filipo con la gracia y la paz de Dios, para recordarles que Dios está con ellos de su lado. Una bendición que nos permite, otra vez, recordar que podemos confiar, creer y obedecer a Dios aún en los tiempos y lugares difíciles. Pero si continuamos leyendo,
nos podemos encontrar con algo interesante en esta carta. Pablo dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes. Y a mí me llama la atención esto, que Pablo comience la carta así. Porque si usted hace la tarea, no todas las cartas de Pablo comienzan con agradecimiento y gozo, sino con regaños y otras cosas. Y esto me lleva a pensar que la iglesia de Filipenses está haciendo algo muy bien para que Pablo pudiera reaccionar de esta manera. Pero vamos a pensar, ¿qué ellos estaban haciendo bien para que Pablo pueda reaccionar así? No es posible estar gozoso y agradecido sin sentido alguno. Siempre debe haber algún motivo por el cual experimentar estas emociones. Quiero decir que estas emociones se pueden experimentar debido a un estímulo, o por lo menos pienso que debería ser así. Si no, pudiéramos pensar que no es genuino y es una hipocresía. Pero este no es el caso. La historia continúa diciendo, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Pablo da gracias y pide a Dios con gozo por la iglesia de Filipo debido a que está participando del Evangelio desde que lo escucharon el primer día. Y fíjate que la participación de esta iglesia en el Evangelio permite que Pablo dé gracias a Dios y pide a Dios con gozo siempre. Siempre, ¿qué significa siempre? Siempre. Siempre que se acuerde. No algunas veces que se acuerde. Dice, siempre que se acuerda, da gracias y pide con gozo a Dios. Siempre, pues está implícito que hay una repetición. Porque hay más de una ocasión. Y como en cada ocasión da gracias, quiere decir que hay constancia de parte de la iglesia. Hay constancia de parte de la iglesia en la participación del Evangelio. No fue una participación de una sola vez. Participan constantemente en el Evangelio. Por eso Él siempre da gracias. Esto es algo hermoso, es algo digno. Pero para poder apreciarlo mejor, creo que debemos de ponernos en los pies, los zapatos de Pablo. Recordemos que esta es la primera plantación que ocurre en Europa Oriental. Es un lugar con muchísima persecución, un lugar bien difícil para ser testigo y compartir el Evangelio. Y vemos que aún así Pablo tiene razones de celebrar, de dar gracias y de pedir continuamente con gozo por ellos. ¿Por qué? Porque la iglesia de Filipo ha abrazado el Evangelio de salvación. Porque es una iglesia que florece en el desierto. Porque es una iglesia que dice que cree y no solo lo dice, sino que lo demuestra por medio de sus acciones. No es una iglesia que busca su salvación por medio de sus obras. No es eso. Es una iglesia que por medio de sus obras demuestran que tienen fe. Sus acciones son el fruto del Espíritu por medio de la fe de ellos en Jesús. La fe de esta iglesia está viva, como nos enseña la epístola de Santiago, que debe ser la fe. Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe. Otros, buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo le mostraré mi fe con mis buenas acciones. Me atrevería a decir que la iglesia de Filipo es una iglesia Marcos 4, 26, 29, que imagino que están bien familiarizados porque llevamos un mes hablando acerca de ese pasaje, que dice, Jesús decía también, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta de noche y se levanta de día, y la semilla brota y crece. ¿Cómo? Él no lo sabe.
La tierra produce fruto por sí misma. Primero la hoja, luego la espiga, y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la siega. Esta iglesia de Filipos es una iglesia como el sembrador de la parábola. Es una iglesia obediente que, a pesar de las condiciones de la tierra, milagrosa y maravillosamente para el asombro de Pablo y para la gloria de Dios, ha dado fruto. Entonces, ¿qué implica esto para Pablo? ¿Qué le quiere decir esto a Pablo? Le dice que realmente participar del evangelio vale la pena. Porque vidas son transformadas, los lugares son transformados, Dios es glorificado y la esperanza del evangelio es esparcida a más lugares. Del fruto sale la semilla que se recoge y se siembra, y sale otro fruto que salen más semillas y se recoge y se siembra, y ustedes entienden. Por esto Pablo da gracias y pide con gozo a Dios, porque su participación en el evangelio, él está viendo vidas ser transformadas. Está viendo los propósitos de Dios para su vida satisfechos, porque está siendo útil para la expansión del reino de gracia de Dios, porque está glorificando a Dios por medio de su fe viva. Y quizás experimentar lo mejor que un discipulador puede experimentar. Hacer discípulos que hacen discípulos, que hacen discípulos, que hacen discípulos, que hacen discípulos. Pablo se multiplicó y lo hizo bien. La semilla, Pablo la sembró. Dios hizo el trabajo que nadie puede entender y nadie puede ver, y la semilla dio fruto. Pablo simplemente puso su fe en Dios y obedeció su mandato. Y el resto es historia. Una iglesia viva, llena de gente transformada por el poder de Dios. Dios ha comenzado la obra en Filipos. Y Pablo fue partícipe de ese comienzo. La alegría y gozo de Pablo está en que ahora los Filipos son parte del comienzo de la obra de Dios en la vida de otros. Por eso él dice lo siguiente: estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto por ustedes, porque los llevo en el corazón. Pues tanto en mis prisiones como en la defensa del evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos en el entrañable amor de Cristo Jesús. Pablo está diciendo aquí palabras grandes. No son pequeñas. No son palabras pasajeras. Pablo está seguro, convencido. Él no tiene dudas. ¿De qué? De que Dios continuará santificando la iglesia de Filipo hasta que quedara perfecta para el día de Jesús. Entonces aquí hay que parar un momento y pensar en qué significa esto de santificación. ¿Qué es ser santo? ¿Qué es ser santificado? Y mientras escribía el sermón, pues hablaba con mi esposa y me decía, pues busca qué dice la alianza acerca de la santificación, qué dice la declaración de fe que todos creemos aquí en la alianza. Y dije, eso es una tremenda idea, así que busqué y son como 15 páginas esa parte acerca de la santificación y no les voy a leer las 15 páginas. Si usted quiere saber qué dice la alianza acerca de la declaración de fe en cuanto a la santificación, pues vaya a la página, busque el recurso y lo lee tranquilamente en su casa. Pero por hoy les voy a mencionar unas cosas que encontré en esas 15 páginas que las encontré bien interesantes. Aquí van a aparecer unas referencias acerca de una porción completa que les voy a leer ahora mismo. Si quieren buscar en la Biblia, ahí están las referencias, no las voy a leer. Dice la Alianza Cristiana y Misionera acerca de la santificación esto. El concepto básico de la santificación bíblica es separación. Y esta separación es, en primer lugar y principalmente,
al Señor. La base para la santificación es la unión a Cristo en la cual el creyente entra en su conversión. En la conversión, el pecador arrepentido es justificado y completamente perdonado de sus pecados. Es sellado por el Espíritu Santo. Es adoptado dentro de la familia de Dios. Se encuentra bajo el favor de Dios. También es regenerado, nacido de arriba, vivificado con nueva vida espiritual. Llega a ser partícipe de la naturaleza divina y heredero de la vida eterna. Habiendo sido unido a Cristo, el creyente es resucitado con Cristo y es una nueva creación. Participa de la muerte y resurrección de Cristo, por las cuales tiene la capacidad de vivir en novedad de vida. Esto quiere decir que aquellos de nosotros que hemos escuchado las buenas noticias del Evangelio y hemos puesto nuestra fe en Jesús, en otras palabras, creímos el mensaje, hemos sido santificados. Ya somos separados para Dios. Y eso es algo hermoso. ¿No es así? Pero aquí no termina la historia. Lo interesante de la santificación es que tiene dos caras, es como una moneda, tiene dos caras. La primera ya la mencioné, somos separados para Dios. Esta primera cara se le puede conocer como santificación posicional. La segunda se le puede llamar como santificación progresiva. La primera ocurre en la conversión de todo creyente. Y la segunda ocurre en el día a día de creyente. Y es la promesa de Dios para la iglesia de Filipenses. Dice la alianza acerca de la santificación progresiva en palabras de A.B. Simpson, el fundador de la alianza. Ser santificado significa poseer los pensamientos de Cristo, los deseos de Cristo, la voluntad de Cristo, la fe de Cristo, la pureza de Cristo, el amor de Cristo, el altruismo de Cristo, el propósito único de Cristo, la humildad de Cristo, la sumisión de Cristo, la mansedumbre de Cristo, el celo de Cristo y las obras de Cristo manifestadas en nuestro cuerpo mortal para que podamos cantar la canción que acabamos de cantar. No yo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gracias a Dios y su plan de redención, nosotros somos hechos santos. Pero separarnos para sí mismo no es el todo de lo que Dios quiere para nosotros. ¿Escuchó bien? Separarnos para sí mismo no es el todo de lo que Dios quiere para nosotros. Él quiere santificar nuestras vidas de tal manera que no somos nosotros, sino Cristo en nosotros. Y vamos a hablar claro. Esto es un reto grande. La palabra de Dios nos deja saber que somos llamados a vivir vidas santas. Vivan como ciudadanos del cielo. Pero somos recordados por Pablo que ese llamado a vivir vidas santas no lo podemos hacer por medio de nuestras propias fuerzas. Eso es conocido como la lucha del espíritu con la carne. Por lo cual Pablo también nos recuerda de que si vamos a vivir, debemos hacerlo por medio del poder del espíritu y no conforme a la naturaleza pecaminosa. Pero ¿cómo podemos hacer eso? ¿No es eso algo imposible? Y sí, la respuesta es sí, es algo imposible si no estás en Cristo. Pero por medio de Cristo, por su gracia, al depositar nuestra fe en Él, hemos muerto al poder del pecado en nosotros. Lo que quiere decir que ahora podemos vivir para Cristo. Dice Romanos 6, 8 al 11. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo,
habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Porque en cuanto a que él murió, murió al pecado una vez y para siempre. Pero en cuanto él vive, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Y qué nos queda entonces hacer? ¿Qué hacemos entonces? Dice Romanos 12:1, por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Una vida santificada es una vida separada por Dios y para Dios. Y una vida en proceso de santificación es una vida que se entrega a sí misma a Dios en cada instante y permite que Él le dirija por medio de su Espíritu, su iglesia, su palabra. No yo, sino Cristo en mí. En palabras de Juan, más de Él, menos de mí. Todo esto para decir que esta es la razón por la cual Pablo da gracias a Dios. Es la razón por la cual él pide con gozo siempre por ellos. Porque participan del Evangelio, lo cual le lleva al convencimiento de que Dios terminará la obra que comenzó en ellos debido a que su fe es una fe viva, que demuestra que son personas santas y que Dios continuará santificando hasta el día de su regreso. Por eso Pablo dice que es justo que yo sienta esto acerca de ustedes, porque los llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cuanto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Pablo está convencido porque esta iglesia vive y muere por la causa del Evangelio, al igual que Pablo. En medio de la dificultad, en medio de la persecución, Pablo sabe que ellos participan con él de la gracia de Dios. Y se nota porque hay amor, hay compañerismo, hay trabajo en equipo, hay un propósito, hay unidad, hay consenso, un mismo pensar. Todo de Jesús para todo el mundo. Pablo encontró en Filipenses una iglesia entregada completamente a Dios. Dieron su tiempo, sus recursos, sus comodidades, sus sueños, sus voluntades, sus vidas. Encontró una iglesia que realmente creyó en estas palabras. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces el final vendrá. Pablo dio gracias a Dios y pidió con gozo porque además de ver que las semillas que esparció dieron fruto, además de ver a una iglesia santa y en santificación, vio a una iglesia que lo acompañó en su misión, donde el mismo Pablo especifica que todos fueron participantes con él. Y ese todos, como muy bien dice la introducción a la carta, incluye a los obispos, a los diáconos y al resto de la congregación. Todos estaban dentro del bote de llevar a cabo la misión. No solo Pablo, todos lo acompañaron a él. Y también pudiéramos decir lo de la otra manera. Pablo los acompañó a ellos. Y esto lleva a Pablo a orar a Dios, diciendo, y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Y aquí yo me hice muchas preguntas.
yo decía, estas palabras las encuentro interesantes, estos últimos que leí. ¿Será un mandato? ¿Será un ejemplo? ¿Es algo que puede ocurrir en ambas direcciones o es solo en una dirección? ¿Son frutos del Espíritu? ¿Son dones del Espíritu? ¿Son cosas que podemos buscar por medio de nuestro estudio arduo? Y esto me lleva de regreso al tema de santificación. Santificación posicional por Dios y para Dios, y santificación progresiva donde cada día nos rendimos ante Dios. Y veo estas últimas palabras en estos versos y me viene a la mente de que por medio de la santificación completa nosotros podemos experimentar ser recibidores como hacedores de estas palabras de Pablo. Estoy pensando en esto, en que Dios nos ama de manera abundante, nos conoce por completo, puede discernir qué dice nuestro corazón. Como dice el Salmo 139, no nos podemos esconder de Él. Busca lo mejor para nosotros, no lo que es bueno, ni lo menos malo. Busca lo mejor. Nos hace irreprensibles para el día de Cristo. Hace justicia con y para nosotros, para la gloria y alabanza de su nombre. Y también pienso en el otro lado, en que Dios anhela que por medio de su Espíritu, por medio de nuestra entrega completa a Él, nosotros amemos a los demás de manera sobreabundante. Que nosotros busquemos conocerle más a Él. Que nosotros busquemos cada día su discernimiento para entender qué cosas vienen de Él y qué cosas no vienen de Él. Que busquemos escoger lo mejor, no lo bueno ni lo menos malo, lo mejor. Que ¿saben qué es? Es vivir una vida por medio de Él y para Él. Una vida en completa entrega. No estamos hablando de opiniones, de diferentes creencias. Estamos hablando de que Él quiere nuestra vida completa. Esa es la mejor manera de vivir. Que busquemos por medio de su Hijo Jesús los frutos de justicia para que nosotros seamos agentes de restauración, de reconciliación en este mundo. Los frutos de justicia para llevar a cabo su propósito en nosotros. ¿Para qué? Para su gloria, para alabarlo a Él. En el pasaje de Filipenses 1, 9 al 11, podemos ver a Pablo decir que estas cosas piden oración. Él le pide a Dios por todas estas cosas que acabamos de leer para la iglesia de Filipo. Y oye, ellos no estaban haciéndolo ya todo bien. Ya esta iglesia sabemos que estaba haciendo las cosas bien. Aún así podemos ver a Pablo orar y pedirle a Dios porque ellos puedan abundar mucho más en estas cosas. Porque ellos vivan vidas que aunque ya se han entregado a Dios, se entreguen todos los días por seguir. Constantemente. Siempre. Y esto es muy importante porque nos deja saber que debemos buscar vidas generosas con Dios. Dios quiere nuestra vida. No quiere solo un minuto, un evento, una semana, un día, un año, un trabajo, un estudio. Él quiere nuestra vida entera. Para Dios no hay diferencia entre vida cotidiana y vida espiritual. Eso, una vida fructífera y saludable, o no lo es. No hay compartimentalización de vidas dentro del reino de Dios. Es una vida. O Cristo vive en mí o no. Esta oración de Pablo por los filipenses me lleva a pensar en la misión de Pablo en Hechos 16. ¿Se acuerdan de Hechos 16? Cuando lo leí la última vez, donde Pablo va a Filipo y léanlo, tienen tarea. Me acuerda esa historia en Hechos 16 y cómo Pablo necesitó estas cualidades en los últimos versos que leímos de Filipenses que el Espíritu da para poder llevar a cabo su misión. La misión comienza de esta manera. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole, pasa a Macedonia y ayúdanos. No ayúdame, ayúdanos. Durante su viaje a Macedonia pasa por medio de 4 eventos.
el grupo de mujeres y Lidia que estaban adorando a Dios, la muchacha con el espíritu de adivinación, el terremoto y el carcelero y los magistrados superiores. 4 eventos que si Pablo no vivía por medio del Espíritu, Dios no hubiese sido glorificado. 4 eventos que sin el amor sobreabundante, sin el conocimiento verdadero, sin el discernimiento completo, sin el fruto de justicia de Jesús, Pablo hubiese fracasado. Pablo vivió por el Espíritu y por eso tuvo el amor, el conocimiento, el discernimiento y el fruto de justicia para acercarse al grupo de mujeres y predicarles el evangelio de salvación. Aún así, cuando ellas no eran el hombre que estaba pidiendo ayuda en el sueño. Para poder decirle con autoridad al espíritu adivino que salga de la mujer luego de haber pasado varios días desapercibido. Para poder ver que el terremoto que sucedió no fue una señal para salir corriendo de la cárcel, sino una oportunidad para quedarse en un lugar difícil para poder amar a un enemigo. Frutos que necesitó para poder luego enfrentarse con el gobierno, con el magistrado y decirles en cara que lo que le pasó a él y a Silas fue injusticia, que no estuvo correcto y buscar que las cosas se hicieran bien. Pablo, por medio de su misión en Filipo, dio el ejemplo acerca de cómo vivir una vida santa por medio del Espíritu. Y ahora le pide a Dios que ayude a esta iglesia a abundar aún más en ello. Y luego de leer todos esos pasajes de Filipenses y estar pensando una y otra vez, me preguntaba a mí mismo, Samuel, ¿de qué te sirve escuchar acerca de cuán bien los Filipos lo están haciendo? ¿De qué me sirve escuchar acerca de la alegría y gozo de Pablo y certeza de que Dios terminará la obra comenzado en ellos? ¿De qué me sirve leer acerca de lo que Pablo ora por ellos? Y me hacía aún más preguntas. ¿Soy yo alguien que permite que otro dé gracias a Dios y pida a Dios con gozo por la manera en que participo del evangelio? ¿Soy yo alguien del cual pueden decir que están convencidos de que Dios terminará su obra en mí? ¿Soy yo partícipe de la gracia no solo en las alegrías, sino en los sufrimientos también? ¿Estoy yo orando porque los frutos de Dios se den en los demás? ¿Soy alguien que está buscando entregar su vida a Dios en su misión día tras día, permitiendo que Él siga obrando en mí, transformando mi pensar, mis actitudes, mi vida por medio de su palabra, su iglesia, su espíritu? ¿Estoy pareciéndome a Jesús cada día más? ¿Estoy compartiendo las buenas noticias del evangelio a los demás? ¿Estoy haciendo discípulos que hacen discípulos, que hacen discípulos, que hacen discípulos, que hacen discípulos? ¿O estoy multiplicando a Jesús o me estoy multiplicando a mí mismo? Y son muchas preguntas introspectivas que me puedo hacer. Y pudieran sonar como preguntas que hacen pensar que dependo de mis propias fuerzas para lograrlo. O que busco hacerlo por medio de mis propias fuerzas. Pero como ya mencioné antes, nada de esto es posible por medio de nuestras propias fuerzas. Pero sí me doy cuenta de que puedo contestar todas estas preguntas si tan solo contesto una. ¿Realmente estoy entregado completamente a Jesús? Quizás otra pregunta pudiera ser, ¿estoy poniendo mi fe en Jesús? ¿Estoy yo dependiendo de Él como para vivir una vida que ya Él me permite vivir? En el día de hoy le invito a que junto a mí se haga esas preguntas introspectivas, preguntas difíciles, preguntas donde tenemos que indagar en nuestro ser interior y pedirle ayuda al Señor. Vamos a leer juntos el Salmo 139, versículos 23-24. Dice, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes y ve si hay en mí camino malo
y guíame en el camino eterno. Si notas que Dios te está invitando en el día de hoy, en esta mañana, a vivir primeramente, o a que sigas viviendo, entregándote a Él o entregado a Él día a día, y te pide que tu amor abunde aún más y más. Entonces, puedes responderle al Señor ahí donde tú estás con una oración sencilla: heme aquí, aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres que yo haga hoy? ¿A quién amo hoy? ¿Con quién comparto hoy? Hazme valiente, dirígeme, dame sabiduría, dame discernimiento, que tus frutos se den en mí. Por otro lado, si notas que aún no has logrado disfrutar o podido disfrutar de entregarle tu vida al Señor y no has experimentado ser santificado por Él, te digo entonces, ¿qué esperas? Hoy es un buen día para entregarle tu vida al Señor. No podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas. No podemos merecernos el perdón de pecados por medio de nada de lo que podamos hacer. Es un regalo de Dios. Es por su gracia y misericordia que podemos tener una relación con amistad con Él, como recordamos hoy en la Santa Cena. Podemos ser adoptados como sus hijos. Es una bendición ser libre del poder del pecado para poder vivir una vida que le agrada y traiga gloria a su nombre, bien a los demás y a nosotros mismos. Y si esta es la invitación que entiendes que has recibido de parte de Dios, te invito a que respondas a ello. Puedes levantar tu mano, puedes pedir que alguien ore por ti, y los ancianos, líderes, pendientes si alguien decide hoy tomar esa decisión. Amados, hoy Dios nos está invitando a cada día abundar aún más en amor. Abundar más. De la misma manera que Dios es paciente y no se tarda porque quiere que todos escuchen acerca de Él, en esa paciencia Dios nos da oportunidades a nosotros para adorarle por medio de nuestra obediencia, por medio de participar en el Evangelio. Qué bueno es nuestro Dios. Qué bueno es nuestro Dios, que no nos quiere dejar igual, sino que quiere transformar nuestra vida cada día para decir: no yo, sino Cristo en mí. Él quiere que vivamos vidas santas como Él. Nos dirige a eso. Y qué bonito sería poder escuchar a alguien dar gracias a Dios y pedir con gozo por la participación de nosotros en el Evangelio. Que esa sea nuestra oración. Que seamos transformados de tal manera que no hay nada más que decir que gracias. Que tengamos certeza. Y que podamos orar porque nuestro amor abunde más. Les invito a estar puestos de pie para orar. Señor, te damos gracias esta mañana porque tú eres bueno. Siempre lo eres. A veces no lo entendemos. A veces no podemos verlo. Pero tú siempre eres bueno. Tú eres paciente, bondadoso. Tú te enojas lentamente. Hoy celebramos, Señor, la Santa Cena. Cena que nos recuerda el sacrificio de tu Hijo en la cruz por nosotros. Sacrificio que nos permite entrar al lugar santísimo porque se rasgó el velo. Sacrificio que nos permite entrar ante tu presencia y buscar tu rostro.
Sacrificio que perdona nuestros pecados, que restablece una relación de amistad con Dios, con nosotros. Sacrificio lleno de amor abundante, que no solo vino para enseñarnos cómo vivir, sino que se entregó. Señor, esta mañana yo te pido por la iglesia, por nosotros. Te damos gracias y pedimos con gozo, Señor, por todas las cosas buenas que la cumbre ha hecho y hace. Pero, Señor, te pido que la cumbre abunde en amor aún más y más, y en conocimiento verdadero y en completo discernimiento con los frutos de justicia de tu Hijo, para traer gloria a tu nombre, para traer alabanza, Señor, para restaurar, para reconciliar relaciones contigo, con nosotros, para vivir vidas santas. Ya somos separados por ti y para ti, Señor. Ya podemos vivir vidas para ti. No hay que obedecerle al pecado. No hay que obedecerle a las tinieblas. Ya tú nos libraste de eso. Recuérdalo, Señor, todos los días, a rendirnos una vez y cada vez más ante ti. Nuestra voluntad, nuestra vida, nuestro dinero, nuestros deseos, nuestros sueños, nuestras casas, nuestros carros, trabajos, estudios. Queremos obedecerte y amarte por medio de nuestra obediencia. Queremos vivir vidas santas que te agraden a ti, que no solo duran un día, sino que son todos los días. Señor, gracias por tu paciencia. Gracias por tu gracia, por tu misericordia con nosotros. Muévenos, Señor. Enciéndenos, Señor. Que esa llama no se apague, sino que podamos darle aire y que se vuelva un incendio forestal. Que podamos vivir vidas que demuestren que somos santos. Que podamos vivir vidas que demuestren que ya tú vives en nosotros. Que demos buen testimonio, Señor. Ya hay demasiadas iglesias dando mal testimonio. Permite que nosotros seamos una que te glorifique. Hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Hay lugares que hay que ir. Hay iglesias que plantar. Hay personas que discipular. Hay pastores por levantar. Hay niños por enseñar. Hay vecinos que invitar. Hay muchas cosas por hacer, Señor. Solo por medio de ti lo podemos hacer. Así que abunda en nosotros una y otra vez. Recuérdanos una y otra vez por medio de tu amor que ya podemos vivir para ti. Y Señor, si hay alguna persona que aún no ha vivido para ti o no ha podido entregar su vida a ti, yo te pido que tú lo vayas ablandando. Que esa semilla vaya creciendo y tus misterios que no vemos y no entendemos cómo tú haces, tú lo sigas haciendo, Señor, y tengamos nosotros el deleite de ver el fruto. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.